Buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Paz y bien. Vamos a iniciar nuestro momento de formación y esta formación está enfocada en la crítica literaria e histórica, tanto en los textos bíblicos como de la fuente franciscana. Así que será un proceso para irnos comprendiendo y viendo las posibilidades de este tipo de comprensión. ¿Ya? Así que para empezar, comprendamos que crítica es una palabra griega que viene de distinguir, elegir, interpretar y juzgar. Podríamos decir que esos cuatro significados quieren expresar cuando hablamos de crítica, y es muy importante porque estamos hablando de distinguir, elegir, interpretar y juzgar. En la última me detengo porque no es juzgar del que habla Jesús. El juzgar de Jesús es que nosotros hablemos del corazón, de la conciencia y del espíritu de otra persona. Eso es lo que Jesús planteó, que no juzgáramos. O sea, no lleguemos a la capacidad de hablar del interior del otro porque no vamos a querer igual que otros hablen de nuestro interior sin conocerlo. En cambio, juzgar en el concepto de crítica es desde la razón dar una interpretación o distinguir, como dice, o sea, separar un pensamiento de otro. Podemos criticar el comportamiento objetivo de un personaje público, pero no juzgarlo en su interior. ¿En qué sentido? En decir que esa es una persona mala. No, podemos señalar exactamente el daño de injusticia, y eso, un personaje público, por ejemplo, soy yo, es un obispo, es un presidente, todo eso es criticable. O sea que podemos hacerlo desde una postura de distinguir, elegir, interpretar y juzgar. Juzgar en el sentido de un análisis reflexivo en esa parte. Entonces, si eso ayuda o quieren un poco más de aclaración con la palabra, porque es importante saber que la crítica es necesaria en todo proceso de aprendizaje, de comprensión y de la vida social. ¿Alguna aclaración? Sería como una crítica constructiva. Bueno, en el sentido de que tendría que ser crítica sencillamente. Nosotros usamos crítica constructiva, y gracias por decirlo, como para distinguir de que no estamos queriendo hacer daño. No, podés decir, por ejemplo, puede que no le guste a un obispo que nosotros critiquemos, o a un párroco, su sistema de pastoral, pero nuestra intención es hacer ese análisis, esa distinción, esa interpretación. Evidente que para nosotros el que critica es el que está involucrado, no el que está distante. Eso es importante, ¿verdad? Porque es lo que hacemos con los políticos, hacemos una crítica, ¿verdad? Ya lo de constructiva yo creo que lo decimos por separarlo de juzgar, pero en realidad lo que sucede es que si yo quiero aportar, dentro de los aportes estará la crítica siempre, como estará la proyección y está también otros elementos, ¿verdad? Como digo, juzgar en el término evangélico es querer hablar de la conciencia o el corazón de una persona. Ahí no podemos llegar, a menos que sea amigo. Algo más que nos pueda ayudar en este arranque, ¿verdad? Tengo una dificultad con el gato. El gato es colectivo, entonces viene a molestar a quien se deja. Bueno, continuamos.
todo lo de la vida es criticable. Eso es importante, porque es lo que hemos hecho para avanzar. Por tanto, todo escrito surge de la realidad. Todo escrito vuelve a la realidad. Todo escrito dice de la realidad y entra en nuestra realidad personal. Por eso es que tenemos que entrar con una crítica literaria, histórica, con los escritos, porque tiene que ver con la realidad y la vida. Entra en nuestra realidad cuando yo interactúo con una literatura y también nos está diciendo algo de la realidad. En esa parte es importante. Bien. No existe un único método de crítica histórica bíblica, diríamos, sino métodos críticos, como son la crítica literaria, que tiene que ver con la literatura, vamos a hablar un poquito de eso, o con la crítica a las fuentes. También está la crítica a las formas y la crítica a la redacción, entre otras. El sentido de los textos bíblicos depende del contexto lingüístico e histórico literario. En la Biblia hay que distinguir o hacer una crítica entre el significado y la verdad del texto. De hecho, toda la Biblia, como el proceso que tuvo de elaboración, más el Antiguo Testamento, que surge del caminar del pueblo y de las diferentes etapas que vive este pueblo de Dios, tendríamos que decir que los significados y la verdad del texto tienen que ser criticados, o sea, hay que interpretarlos. Eso estamos hablando. Porque cuando Moisés, con todo el pueblo de Israel o las tribus, se fueron al desierto y caminaron y todo lo que leemos en el Éxodo a partir del capítulo 3, no está diciendo un hecho propiamente histórico cronológico, sino es un hecho significativo, teológico. Ellos quieren transmitirnos desde la fe cómo fue su caminar histórico. Por eso la crítica literaria abarca los significados y la verdad del texto. Son los significados para el pueblo de la Biblia. Y esa es otra cosa. Los significados de ellos no son nuestros significados. Y ahí hay que hacer un esfuerzo y por eso están los biblistas que nos hacen este trabajo, nos ayudan para comprender mejor la Biblia. Y la verdad en relación a los contenidos. ¿Qué contenidos nos querían transmitir? ¿Qué principios éticos? ¿Qué creencias son las que se mueven en un texto literario? Y especialmente en un texto bíblico, ¿verdad? La crítica literaria y la crítica histórica se complementan. Se trata de examinar la relación de lo que dicen las fuentes con la realidad histórica. Por eso es crítica literaria, es el texto. Y la crítica histórica es a los contextos donde se realizó ese texto. O sea, y el Éxodo tiene una crítica literaria a la época en que que alcanza a describir. Entonces, ya en la crítica histórica hay que ir a otras fuentes que complementan y que va incluida también otras ciencias como es la arqueología, la antropología, la sociología, todo esto entra hoy en el estudio bíblico. No estamos en la Biblia ante una cronología que muestra los hechos, decíamos, en un orden de tiempo, sino es un texto que debe comprenderse, analizar e interpretarse para discernir en el presente. ¿Ya? Entonces ahí es donde la lectura o la crítica literaria nos ayuda. La crítica bíblica ve el movimiento entre historia y mensaje. Eso siempre hay que tenerlo presente.
Y por eso la Biblia, especialmente la Biblia del pueblo, que es una que están distribuyendo los claretianos, tiende antes del texto a dar una explicación de ese texto, a ubicar ese libro bíblico en sus sentidos y contexto. Y la Biblia tiene una pretensión teológica siempre, es decir, quiere mandarnos un mensaje de fe desde el Dios de la historia que ha acompañado al pueblo de Israel. En el caso del Nuevo Testamento, a las comunidades. Por medio de un lenguaje que tiene referente claramente histórico, cultural y territorial. Y aquí es donde nos toca estudiar historia, cultura y territorio de la época bíblica, para cada vez que nos queremos acercar. Los textos bíblicos son, por tanto, la expresión entre Dios y la humanidad contada en esos textos que hoy tenemos. Los elementos básicos de la crítica literaria son el emisor, quien manda el mensaje, el receptor, quien recibe el mensaje, o cómo lo está comprendiendo, que ahí es donde nosotros entramos. Nosotros somos receptores de los textos bíblicos de hoy. Los códigos o signos que hay en los textos literarios, y eso también es importante tenerlo en cuenta, qué signos hay que nosotros tenemos que descodificar. El mensaje, y aquí es donde vamos al gran contenido, la vía de comunicación o el canal, el referente, que es desde donde nos están transmitiendo, y la situación o contexto en que se dio ese texto. ¿Ya? Y en el referente también estamos hablando del autor, que en el caso bíblico del Antiguo Testamento, pues no tenemos un autor único o preciso, aunque hoy tengan nombres de autores o salgan personajes, sabemos que tienen una gran carga simbólica. Eso lo hace más complejo, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Por tanto, está descartado que un texto bíblico se pueda leer solamente y estrictamente literal. Los proverbios se podrán comprender literalmente, pero no otros libros, porque necesitan de toda esta crítica literaria para la comprensión. La crítica literaria es todo autor de una obra literaria es hijo de su tiempo. O sea, va a escribir con los alcances que se tenían en su tiempo. Toda obra literaria es interpretación del mismo autor. O sea que ya el autor está interpretando la realidad. Y cuando la transmite interpretada. O sea, la experiencia de Dios para él, para el pueblo de Israel, en las tribus, en el Éxodo, no es la misma que van a tener cuando es la monarquía, como lo presentan ya los profetas. Son dos contextos, dos interpretaciones de Dios en la historia diferentes. Toda obra se recibe con los contextos del lector. Desde ahí estamos haciendo el acercamiento. La obra literaria tiene una carga psicológica, ética, ideológica, cultural, simbólica, espiritual, de todos los contextos. O sea, no es algo que cayó de otro planeta, que no tiene que ver con la realidad, es todo lo contrario. Tiene que ver con la realidad y tiene esa complejidad que trae una carga psicológica, ética, ideológica, cultural, que es de mentalidades, de creencias, de tradiciones, también una carga simbólica y una carga espiritual. Todo eso está entrelazado. En la interpretación bíblica es importante tener en cuenta que es un texto de fe. No es un texto de historia y cronología estrictamente dicho. Que el sentido tiene una lógica básica, pero es a partir de la fe.
que cada parte de la Biblia debe ser interpretada a la luz de toda la Biblia. O sea, todo el conjunto bíblico, uno comprende cómo Dios ha actuado en la historia, no con una frasecita pequeña. O esa frase se comprende en todo el conjunto. Hay que interpretar el texto dentro del contexto histórico, que ya lo hemos dicho. Hay que interpretar cada texto dentro del contexto literario, que ahí ese es el triángulo donde está el autor, su contexto y el mensaje que quiere transmitir. Ahí es donde nos intercambiamos en el contexto literario. Y hay que tomar en cuenta el tipo de lenguaje de cada texto. En el caso bíblico, la lengua, todo el Antiguo Testamento, además de ser posiblemente en hebreo una gran parte, esta también fue traducido al griego. Entonces, todo eso está de fondo. Cómo se comprende muchas de las cosas. Y también están las conexiones que tiene esta literatura con otras literaturas. Hay que interpretar los textos menos claros a través de otros más claros. Eso es una cuestión de cómo ayudarse a la comprensión bíblica. Hay que tomar en cuenta la versión original del texto en el idioma, que eso, pues a nosotros los biblistas nos lo traducen y eso nos ayuda, pero ya ahí tendríamos una gran dificultad. Y en el caso nuestro, toda interpretación bíblica, el parámetro de lectura es Cristo, es cristológico. ¿Qué significa eso? Que son los evangelios el punto central y de partida para el cristiano en la lectura bíblica. No podemos leer la Biblia desde cualquier ángulo. Para nosotros hoy, seguidores del resucitado, tenemos que seguirle y tenemos que leerla, comprenderla y asumirla desde la fe, desde Jesús, es decir, desde los 4 evangelios. Esto es importante tenerlo bien en cuenta. Nuestra lectura cristiana de la Biblia se hace desde el evangelio. Desde ahí se critica todos los demás libros, desde Jesús. Muy bien, esta es una primera parte a compartir. Si tienen inquietudes para que las dialoguemos. Y pues también tener en cuenta que antes de ser escrito fue oralmente llevada el texto. O sea, hubo una tradición oral que se transmitía de generación en generación hasta que llegó a ser escrito, y más todavía en la época bíblica, como lo vamos a ver en la época de Francisco, no tenemos imprenta, por tanto, de lo oral a lo escrito hay un gran tramo o un proceso del cual debemos tener en cuenta. Por tanto, la parte redaccional y de las fuentes es algo que le tenemos que entrar críticamente. Bien, ¿alguna inquietud que quieran compartir sobre esta primera introducción de la crítica bíblica literaria? ¿Les ha ayudado lo que he introducido de la crítica bíblica, literaria e histórica bíblica? Sí, sí. Sí, porque yo al menos estoy recordando el punto de partida siempre será Jesucristo, el centro. Y Jesús en los evangelios, es muy importante, Así ¿verdad? es, De los repente evangelios. decimos, dijo la carta de San Pablo tal cosa Jesús, sí, pero hay que verlo desde los evangelios también. O sea, las cartas de Pablo son criticables desde los evangelios. Las cartas de Santiago es criticable desde los evangelios. No digamos Éxodo y todo, si queremos decir una palabra, es desde Jesús. Bien, Gracias. continuamos. Muy bien, continuamos. Vamos a entrar
a los escritos de San Francisco. ¿Y qué podemos decir de un poco de los escritos de San Francisco? Que en la actualidad tenemos que tener presente que las fuentes primarias para conocer a San Francisco son sus escritos y las hagiografías de San Francisco de Asís. Luego estarían las fuentes de estudio, no secundarias, pero que fortalecen las fuentes primarias, que son las crónicas, que son los documentos de la época, el arte contemporánea, la geografía se está estudiando en este momento, los lugares donde pasaba San Francisco de Asís, es muy importante, igual como donde pasó Clara de Asís. Por ejemplo, Santa Clara vivió siempre en San Damián. Ese es un lugar geográfico importante a tener en cuenta de la época y de dónde se está dando la experiencia. Ya, por ejemplo, Clara nunca vivió en el protomonasterio de Asís, que hoy se tiene. Eso sí, es muy diferente a vivir en San Damián, una capilla pequeñita que nunca fue decretada como monasterio. Estos elementos son ya de la arqueología, de la parte, diríamos, territorial, para la comprensión ya de los textos en sí de Clara y Francisco de Asís. Muy bien. ¿Cuál es un escrito de Francisco? Vamos a ver quién quiere, para distinguir escritos, dijimos, y las hagiografías. ¿Cuál es un escrito de Francisco? Las reglas que él estableció para la primera comunidad. La regla es un escrito de Francisco, la regla no bulada y la regla bulada. ¿Cómo no? Que estamos en la celebración de la regla de los 800 años de la regla bulada. Bulada. Ese es un escrito, muy bien. ¿Algún otro escrito que quieran mencionar? El Cántico de las Criaturas. El Cántico de las Criaturas, un escrito de Francisco que es una oración. ¿Cómo no? Muy bien. ¿Qué es una geografía de Francisco de Asís? ¿Quién conoce una geografía? Las oraciones. No, no sería geografía. La geografía, vamos a ver que trata de la vida de Francisco. Ustedes la conocen, pero para distinguir, están los escritos y la geografía. La geografía serían... Lo que escribieron de él. Correcto. Entonces, ¿quién escribió de él, por ejemplo? Se le va. Se me fue el nombre. ¿Cómo no? Es Celano. Celano, muy bien. Celano tiene tres textos o hagiografías. Y Celano fue fraile. Entonces él conoció a Francisco de cerca. Entonces hay geografías como la de Celano. Ya en segundo año se van a estudiar las geografías un poco más. En el primer año solo estudiamos los escritos, pero hay que distinguir dos fuentes, claro. Primarias, escritos y hagiografías. Y esto es importante porque citamos que Francisco lo dijo, es bueno poner la fuente. Porque hay muchas cosas que estamos citando que no las dijo Francisco. La pregunta es de dónde salieron. Es una geografía, es diferente a los escritos. Los escritos, por ejemplo, son las admoniciones, si ya las han escuchado. Son la oración ante el crucifijo de San Damián. Son la exhortación a la alabanza de Dios. Son las alabanzas para todas las horas. El oficio de la pasión. La paráfrasis del Padre Nuestro. La bendición a Fray León. Las alabanzas al Dios Altísimo. El saludo a la bienaventurada Virgen María. El saludo a las virtudes y el cántico a las criaturas. Son 11 oraciones consideradas
hay más oraciones que están en las hagiografías, pero estas son las que directamente se esperan. Y están las cartas, cartas a los fieles, cartas a los custodios, cartas a los clérigos, carta a toda la orden. Se fue otra dinámica de Francisco, hizo cartas. Están la carta al hermano León, y de ahí están los textos legislativos, que la regla no bulada, la regla bulada, la regla para los eremitorios, y también la forma de vida de Santa Clara, que es la regla, y la última voluntad de Santa Clara. Luego está el testamento de Siena, que es un testamento que Francisco hizo creyendo que iba a morir y fue en Siena. Y de ahí está el testamento que Francisco sí nos ha dejado. Está la verdadera alegría, que ahí están algunos que es de Francisco o no, en realidad no está dentro de los escritos. Y el cántico de las pobrecías, que es un canto a las clarisas y a la pobreza. Bueno, es así como estamos en el panorama. Como ven, son bastantes los que nos acompañan de estos escritos de Francisco. ¿Alguna inquietud sobre esta lista dicha rápido? Que tenemos tanto que conocer. Sí, y siguiendo para acercarnos a Francisco. De eso se trata, porque vamos a empezar a ver introducción a las oraciones, introducción a las cartas, todo eso lo vamos a estudiar en lo que viene de esto. Así que hay que estar pendiente para que en la introducción nos ayude y después nos metamos cada uno. Sí. Muy bien. La verdadera alegría es la que decimos la perfecta Perfecta, sí. alegría. Que ya no se está usando perfecta la palabra, sino verdadera. Los intérpretes consideran que es más una palabra más cercana al latín y al modo como fue escrito. Que no es de Francisco, pero estaba aquí porque algunos la consideraron como de Francisco. Esa más está en el paquete o en el grupo de las admoniciones, entonces algunos la ubican ahí. Así que todavía hay mucho dilema en algunas cosas todavía, que es cuestión de investigación, nada más. Pero es válida, ¿eh? Está en las florecías, y esa es una geografía con sus características, ¿verdad? La geografía propiamente dicho no es una florecía, sino tiene un estilo más coloquial de contar la vida de Francisco. Volvemos a los escritos. Es del santo que más escritos se tienen de la época. Así que bien dijeron ustedes que hay que estudiarlo. Y estos escritos permanecieron durante siglos en la sombra incluso para muchos cristianos, porque era materia solo de estudiosos. Eso ha sido una herencia de Europa un poco. Creer que el estudio es de especialistas. Los especialistas, si es que los hay, los especialistas nos ayudan a una aproximación, a facilitar un acercamiento con herramientas para comprensión del estudio. Pero ya cuando estamos en el estudio, la interpretación es propia. Pero necesitamos hacer un buen estudio crítico para hacer una buena interpretación. Teniendo todos estos conceptos de la crítica. Sí, que es parte de que no se puede estudiar, no nos vamos a acercar a los escritos de Francisco sin crítica literaria, sin crítica histórica. No se puede. ¿Verdad? Porque no es fuera de este mundo, es todo lo contrario, es sobre la realidad lo que escribió Francisco. Se transmitía de Francisco una imagen hagiográfica legendaria, como anecdótica, de ascesis modélica, eso un poco se ha hecho. Entonces no nos ha hecho bien porque decimos, San Francisco sí le habló a los pájaros. Eso tiene una crítica literaria e histórica importantísima. Pero si lo decimos así, de manera mágica, como milagrera, pierde toda la potencia espiritual. Entonces ahí es donde es importante, como se dice, que le entremos de esa manera.
tengamos en cuenta que Francisco va a pedir que se hagan copias de todos sus escritos, es curioso, de las cartas principalmente, de la regla y el testamento. O sea, él quiere que se conozca. Y en este sentido, una pregunta que surge es, ¿se puede considerar a Francisco un escritor? Que escribió, sí. Que es un erudito como de la época, no, porque él mismo se llama indocto e ignorante. Él no quiere nada que ver con eso. Pero ahí acabamos de sacar en la cuenta de todos sus escritos. Y no son pocos. Si partimos del testimonio de sus biógrafos y cronistas, Francisco frecuentó la escuela de San Jorge, que es la de Asís, o sea, quiere decir que él sabía escribir en lo básico, el latín y la lengua italiana de la región. Estrictamente, para los especialistas, volvemos a los especialistas, a los que están estudiando esto, más, consideran que Francisco tiene, diríamos, 2 pergaminos, pero 3 escritos, propios de su mano. O sea que de toda la lista que yo di, de su mano solo hay 3. Hasta ahí han llegado los que estudian todo esto, véalo detenidamente, y que apenas los estudios iniciaron bastante reciente de manera crítica, se considera hasta apenas en 1600 los primeros estudios. Bueno, uno es las alabanzas al Dios Altísimo. ¿Alguno de ustedes ya la ha hecho esa oración? Las alabanzas al Dios Altísimo. Cantando. Ajá, y es la oración, es una oración muy bella. Tú eres, comienza, el grande, el omnipotente, tú eres humildad, tú eres verdad, tú eres... Esas son las alabanzas al Dios Altísimo. Y esa está en un solo pergamino, las vamos a ver aquí, bueno, no aquí, no pueden verla. Está en un pergamino, por un lado, las alabanzas al Dios Altísimo, y por el otro, la bendición al hermano León. Que esta ahí está la que conocemos, el Señor nos bendiga, nos guarde, nos muestre. Esa es de la mano de Francisco. Igual que las alabanzas al Dios Altísimo. Y el otro texto es una carta al hermano León, que se conoce así como carta al hermano León o carta a la libertad, que es muy bella también para conocerla. Esa se conoció hasta que murió León, que la anduvo siempre en su hábito, y él muere en 1270 por ahí, y ahí se conoce esa carta. Las demás son escritos que Francisco dictaba y escribía. Hay que tener en cuenta, Francisco y Clara no hicieron una autobiografía. Es muy importante tener en cuenta eso también. Porque de eso nosotros en esta época vemos que hay autobiografías o hay biografías que hacen otros, de personajes. Francisco y Clara no nos dejaron ninguna autobiografía. Por eso las hagiografías son también lectura de fe de la vida del santo, para resaltar al santo. Entonces los escritos son los que más nos acercan a la vida y espiritualidad del santo, en este caso Francisco. Es curioso y tengamos en cuenta que Francisco es de los varones el último en escribir una regla propia en la historia de la iglesia. Y Clara es la primera mujer que escribe una regla, ella, o sea, una regla hecha por una mujer para mujeres. Porque antes de Clara, y esto cuando han visto a Santa Clara, un poco mencionó Gaby el conflicto que hubo con el cardenal Ugolino, que quería promover unas constituciones que después querían ser reglas, pero
Clara es la primera mujer que escribe una regla para mujeres. Que de hecho la recibe la bula de la regla y muere Clara. El 11 de agosto de 1253. ¿Ya? ¿Alguna inquietud sobre esto que estoy hablando? Lo último que he dicho. No, para mí está claro, claro y hermoso. Las oraciones de nuestro Padre Seráfico, él las sacaba de la Biblia, ¿verdad? Ah, muy Eran bien. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Gracias. sus- Quiero Perdón. decirles, si no hay nada. Yo solo para que gracias por tenerlo ya en cuenta. Hay que decir lo siguiente. El primer gran grupo de todas estas escritos de Francisco se tuvo en un grupo corpus, le dicen cuerpo, de manuscritos que se conocen como los manuscritos 338. Así lo definieron, que están en la Biblioteca Comunal de Asís, que hoy está en el convento de la Basílica. O sea, una parte está ahí. Entonces es un primer grupo importante de manuscritos. ¿Qué significa? Que fueron copias. O sea, que si usted me dice, yo le puedo decir que cuando estudié esto de franciscanismo, una de las cosas que nos hicieron es ir a esta biblioteca a ver los manuscritos. Y yo, pues me salieron las lágrimas cuando vi el Cántico de las Criaturas. El manuscrito del Cántico de las Criaturas, que además en la época le hacían pinturas. No sé si ustedes ya han visto alguna película o algún texto que los monjes hacían adornos a las orillas, dibujaban y pintaban. El del Cántico tiene unos arreglos de plantas bellísimos, ¿no? Es emocionante verlo. Entonces decirles que el manuscrito, oigan la cantidad de manuscritos de los que hay, de los que se han encontrado de cada escrito, o de algunos por lo menos. De la regla novulada hay 24 manuscritos. De la carta a un ministro hay 14. De la bendición al hermano León hay 28 manuscritos. Son copias, ¿verdad? Son copias hechas, ese es un manuscrito que lo vuelven a repetir. Del saludo a la Virgen María hay 17 manuscritos. De las alabanzas para cada hora, que es una de las oraciones, hay 25 manuscritos. Y oiga, atención, de la regla bulada hay 96 manuscritos, que son los que se encontraron. Seguro hubieron más. Pero esta es la regla, entonces tenía que haber bastante. Pero aquí más todavía. Del testamento se tienen 125 manuscritos, que es del que más se han encontrado. De la regla para los eremitorios hay 22 manuscritos. De las admoniciones hay 58 manuscritos. Estas se hicieron muy populares, evidentemente. De la carta a todos los fieles, la carta 2, a todos los fieles, hay 1 y 2, hay 41 manuscritos. De la carta a toda la orden hay 53. Del saludo a las virtudes hay 37 manuscritos. De la carta a los clérigos hay 27 manuscritos. Del oficio de la pasión hay 6 manuscritos, este es muy poco conocido, fue muy poco conocido en la época. Del cántico de las criaturas hay 11 manuscritos. De la oración al crucifijo de San Damián, que es una de las que tanto hacemos nosotros, hay 15 manuscritos, o sea, fue muy poco conocido. Que tan es así que algunos consideraron que no era auténtica de Francisco. De la carta a Antonio hay 9 manuscritos. Evidente, era para Antonio, no era para todo el mundo. Esta es un poco los datos que se tienen de los manuscritos encontrados en estos grupos de recopilación. La primera edición completa que se tiene de todos los escritos de Francisco data de 1623
y otra recopilación de 1642. Pero las dos son de 1600. Recopilación. No estamos en... Esto es importante tenerlo. Y la primera recopilación que a la vez consideran estudio crítico va a ser de Paul Sabatier en 1893. Y Paul Sabatier no es católico. Y él va a estudiar y va a hacer una recopilación crítica de los escritos de Francisco de Asís. Porque le interesa el proyecto espiritual de Francisco. Ojo, que nosotros nos quedamos muchas veces en leyes y normativas. Y a Paul Sabatier le interesó el proyecto espiritual de Francisco. Es decir, la forma de vida. ¿Ya? Y eso es importante. Entonces fue hasta el siglo XIX, estamos hablando, principio del siglo XX, que hay una crítica a los escritos. Y una de las más, después de la de Sabatier, dos frailes, Lemen y Boehmer, hacen una crítica en 1904. Entonces estamos por eso entre el siglo XIX y el siglo XX, comienzan las críticas literarias de los escritos. La más cercana es la de Cayetán Esser en 1976. Y de ahí en la actualidad hay bastantes, y la última que se está haciendo, por lo menos para español, para la lengua española, con un equipo. Ya no personas separadas, sino un equipo, cual yo conocí, un equipo donde incluso la de latín es una mujer profesora, la que está haciendo la parte de revisión de latín. Va a salir una nueva edición de la BAC que viene con esa parte crítica. De esta que sacó la edición gruesa de los escritos y hagiografías y documentos de la época, viene una nueva que ya habrá salido de seguro en Europa. Bien, ¿inquietudes? ¿Qué les hace pensar, sentir, inquietudes? Aquí abrimos el diálogo. A mí me gustaría ver el testamento de Siena. ¿Y esto por qué? Sí, siempre dice es que Francisco hizo su testamento, pero la verdad es que nunca he tenido la oportunidad de saber qué es lo que decía su testamento. Pero usted no tiene los documentos de estos escritos de Francisco en papel, usted en ninguna forma. Los No. de Clara y Francisco, los ¿Sí? escritos. Sí, los tiene. Sí, Fray. Ah, pues ahí está el testamento de Siena. Ahí los encuentra. El Ahí que lo yo puede tengo buscar. es de, bueno, cómo vivían, ¿va? La regla y las amonestaciones que habían, sí. Ese es el que tengo. Le voy a enseñar. Porque yo se los mandaré los escritos en digital para que lo vean todos. Pero de todos modos, pueden ustedes consultar el directorio franciscano. Vamos a escuchar al postulantado en Comayagua. Tienen la palabra. Sí, buenas tardes, pase bien. Pase bien. Mi pregunta Hola. era con relación Hola, a la sí, regla, de Santa Clara, porque entiendo que la regla de San Francisco fue, como quien dice, la última en ser aprobada, porque luego salió como en concilio del Vaticano e indicaron que ya no se iban a aceptar nuevas reglas. Pero entiendo de que la de Santa Clara fue aprobada hasta 1250 y algo, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica eso, no? Bueno, gracias por la pregunta. La de San Francisco, cuando se la aprueban, ya está prohibida más reglas. En 1215 salió y después otra salió adelante, ya se hablaba, hay una bula que ya habla también de que no pueden haber más reglas que la de San Benito y San Agustín. Y la audacia en Francisco es que le aprueban, le ponen bula. Por eso es que la de
221 es novulada. Es posible que ahí fue el primer tensión y conflicto de aprobación, porque ya estaba dicho en la iglesia que no iban a haber más reglas. Porque estaba la tensión, acuerden, el contexto de la herejía, que habían grupos que la iglesia institucional había considerado grupos heréticos que eran igual que la fraternidad de Francisco. Movimientos de laicos, clérigos y laicos juntos que andaban predicando la palabra, que vivían en la pobreza y en comunidad, vivían en comunidad. Francisco le aprueban la regla ya en un contexto de no aprobación de regla. Y aclara igual, ya se había una bula que no iban a aceptar regla, la regla para la mujer tenía que ser la regla igual, benedictina, aplicada a la mujer. Que la regla clara es de 1253, que tiene bula. Y ella... Se me acabó la batería, por mora. Ella es la Me regla. quedé sin terminar la clase. No, digamos, la regla de Clara es la primera regla hecha por una mujer para mujeres. No sé si eso te ayuda. Pero a Clara se la aprueban hasta que ella fallece, ¿verdad? Ella A la ella vivió. se le entrega el 10 de agosto y muere el 11. Exactamente. Sí, ella no la vivió. Por eso Clara no vivió tampoco en el protomonasterio de Asís, nunca. Y las reglas se la aprueban y ella muere. Correcto. Ese es el que tengo. Sí, ahí está, el testamento de Siena, búsquelo. Ok. Es una edición más hecha para este lado de América Latina. Hay una edición que también hicieron los capuchinos muy buena, que es de las últimas. Sí, porque aquí está todas las... Sí, ahí va a estar el testamento de Siena, que usted quiere leer. ¿Alguna otra inquietud? Porque de aquí en adelante será que cada de estos días iremos estudiando las introducciones a estos escritos, a las oraciones, a las cartas, al testamento. Vamos a omitir la regla porque es lo que se está estudiando así más ampliamente en familia franciscana, ¿verdad? Sí, aquí está el testamento de Siena, Sí, Fray. ahí va. Gracias. Bueno. No hay más inquietudes. Bueno, decir unas palabras de cierre que primero acerquémonos a los escritos, comencemos a leerlos porque los vamos a ir estudiando. Entonces, en la medida que los leemos, tenemos más preguntas que hacer a quien nos haga la exposición, ya sea introducción a las cartas o a las oraciones. Eso va a ser importante. Y también al ir leyendo los escritos va a ser importante tener en cuenta que la interpretación tiene un contexto y eso es valioso realizarlo. Véanlo, los contextos para ir comprendiendo. Pero igual, cuando vengan las formaciones, si usted ha leído algunas de las cartas, podrá preguntar. Si ha leído alguna de las oraciones y si las ha orado mejor, también. Igual la del testamento. Es bueno que se vayan acercando a los escritos. Las geografías, como dije, se estudiarán en el segundo año. Pero ya queda dicho que la geografía, cada vez que usted se acerque, es una narración para resaltar la vida del santo. Por tanto, tiene características de resaltar esa santidad, no de presentarnos totalmente al humano. Entonces uno tiene que descodificar para ver la humanidad de Francisco y también para entender la espiritualidad. Muy bien, dejamos hasta aquí la formación. Nos encontramos el próximo mes y, como digo, ya entraremos a los diferentes escritos. El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros.
nos mire con amor y nos conceda su paz. Él nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Paz y bien a todos. Saludos. Muy bien, Fray. Un abrazo fraterno desde la distancia y muchas gracias. Muy bien. Saludos. Ahí nos pone tarea en el WhatsApp. Sí, Así. y le llegará también más Y información. aquí ¿Cómo nos no? pregunta. ¿Cómo no? Un abrazo. Ya. Saludos a los hermanos.